Bueno, vamos a continuar entonces con lo que habíamos visto. Si recuerdan, en la última clase vimos el ejemplo de los dados, vimos cómo se especificaba este programa y cómo se iban a calcular las probabilidades, ¿sí? Vimos el equivalente, el código en Probity, y pues volvimos a tocar el tema de los componentes de Probity. Entonces, en la sesión de hoy vamos a empezar a utilizar lo que es el API, ¿sí?, para poder definir un programa oficial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, antes que nada, pues tenemos clases muy básicas para definir lo que van a ser las variables. Y para una variable, pues vamos a necesitar tipos. Entonces vamos a tener aquí diferentes clases que van a definir los diferentes tipos que vamos a poder definir en Probity. Sí, vamos a poder tener reales, vamos a poder tener enteros, intervalos, etc. Vamos a poder tener diferentes distribuciones. Vamos a poder definir, pues a lo mejor aquí una gaussiana, distribuciones uniformes, ya sea en un espacio que es discreto, con variables discretas enteras, por ejemplo, intervalos, o bien con variables continuas. Van a poder definir también variables a varias dimensiones, en las cuales ustedes pongan, por ejemplo, restricciones sobre el área donde está definida la distribución. Pueden definir también lo que se llama una función Dirac. Van a tener que la probabilidad de Y depende de X, y Y es una función de X. Por ejemplo, el doble de X sería un Dirac, ¿sí? Entonces son puntos muy específicos en el espacio. O bien van a poder ustedes dar una serie de puntos que van a representar también una distribución de probabilidad. ¿Sí? Van a poder dar distribuciones donde tenemos algunas restricciones. Por ejemplo, aquí tenemos dos ecuaciones de una recta. Van a poder combinar estas restricciones con una distribución, por ejemplo, normal a dos dimensiones, y decir, bueno, quiero respetar las restricciones o quiero no respetar las restricciones. Entonces, esto les está dando aquí, si la respeto, la probabilidad no es cero en toda esta zona; si no la respeto, es cero en esa zona y no cero en la otra. Entonces es muy útil en muchos casos poder definir también restricciones. Van a poder definir ustedes distribuciones de probabilidad que no están necesariamente en Probity, porque no podríamos nosotros decir, bueno, vamos a definir todo el conjunto de variables de distribución, pues sería prácticamente imposible, porque pues hay muchas, y ustedes podrían definir algunas nuevas que les convengan. Entonces, únicamente con la ecuación de la distribución de probabilidad la van a capturar ustedes en C. Van a hacer el programa en C que calcula esa distribución, se la dan a Probity, y Probity entonces ya va a poder hacer un compute, es decir, valorar o evaluar esa función para un punto en particular. Va a poder hacer un best, es decir, encontrar el punto de máxima probabilidad de esa distribución, y ejecutar tiros aleatorios para que, al definirla, si ustedes definieron esta función acá, bueno, pues al hacer una serie de tiros aleatorios, por ejemplo 10.000, pues vendrían terminando con un histograma que es este, sino que ustedes definieron únicamente con la ecuación, ¿no? Entonces tiene todo un sistema que les permite, bueno, definir nuevas distribuciones de probabilidad, y ya se encarga Probity de implementar por dentro las funciones más útiles. Ahora, va a haber casos en los cuales
pues toda esta especificación que nosotros hicimos con los dados, por ejemplo, pues hay problemas que ya están muy bien definidos. En reconocimiento del habla, pues hay modelos, por ejemplo, que se llaman modelos escondidos de Markov, Hidden Markov Models, los cuales pues ya es una estructura, es como si fuera una molécula en química, ¿no? ¿Se acuerdan que dibujamos una red para un programa dado, los nodos, y decíamos si X depende de Y, entonces pongo una flecha, ¿no?, de Y que va a X? Bueno, pues hay modelos en los cuales ya está perfectamente definido, no necesitamos ya definir el programa bayesiano como lo hicimos con los dados, de especificar cada una de las partes. Como ya está especificado, ya nada más decimos, bueno, esta distribución es tal, esta tal, esta tal, y ya, ¿sí? No necesitamos más. En vez de hacer todo esto, de decir, bueno, el diagrama que presenté anteriormente, su programa bayesiano va a ser que, bueno, las variables son estado previo, estado, acción, observación. Y P de todas esas variables es igual a P de estado, que multiplica P de acción, que multiplica P de estado sabiendo estado previo y acción, que multiplica a P de observación sabiendo estado, ¿no? Todo eso viene de acá, ¿sí? Fíjense, P de acción está solo, P de estado 2 o estado depende del estado previo y de acción, y después P de observación depende de estado, ¿sí?, corriente. Entonces, como es dinámica, acá nosotros tomamos en Probity nada más una rebanada, ¿sí? Esta sería una rebanada. Después, para el próximo estado, pues la siguiente rebanada es esto, ¿no? Así. Y luego el siguiente es esto. Entonces, con el formalismo que nosotros tenemos, pues sería así. Defino la joint distribution de una de las rebanadas. Digo, bueno, para cuando inicias tienes algo que es definido, es el primer nodo que ya no tenía nada atrás, y para los siguientes, ¿qué es? Bueno, pues vas a hacer esto, vas a renombrar lo que antes era el estado corriente, para el siguiente estado, pues va a ser el previous, ¿no? Y para este, pues el previous es tal, ¿sí? Entonces tendríamos que haber definido algo como esto, y después decir, bueno, cuando hay una transición es así, y la pregunta es esta. Pero, dado que, bueno, pues esto nos llevaría a programar en Probity algo que sería muy largo, ¿sí?, hay una clase que dice, bueno, para ese problema ya hay una solución. Ya sabemos qué es lo que se va a hacer como preguntas típicas, ya sabemos cómo se conectan los nodos, entonces pues simplemente define tus variables con el tipo, el arreglo de variables que ahora vamos a ver, y ya nada más vas a decir, bueno, mira, tengo esta función, una es una función uniforme, la otra es una función externa, la otra es una normal, etc. Y ya nada más digo, per Bayesian filter, my filter, y le doy las distribuciones. Estas tres componentes son los noditos que nosotros vimos, ¿sí? Y ya, no tenemos que estar haciendo, fíjense, todo este código. Se resume a simplemente esta parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque el modelo ya es conocido. Después veremos en detalle eso. Una vez que ya construyeron el modelo, pues hay toda una serie de preguntas o de métodos típicos para ese modelo, ¿no? En el que les di, pues era un modelo escondido de Markov, y acá, por ejemplo, pueden decir, quiero hacer un time prediction o end prediction o prediction. ¿De qué se trata? Bueno, en un modelo de Markov ustedes pueden decir, pues yo observé esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto. Dame la secuencia la más probable, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, pues tenemos un laboratorio en el que hay varias piezas. Supongan que cada una de las piezas está pintada con colores diferentes. Una tiene blanco y verde,
otra tiene verde y rojo, otra tiene azul y blanco, etc. Más de un color, vamos a decir 2 o 3 colores en las paredes. Si ustedes comienzan en un cuarto, ese es el estado 0, ¿sí? Para hacer la analogía. Aquí saben perfectamente dónde están, ¿sí? Después van a ejecutar una acción, van a decir, bueno, me muevo de tanto derecho y luego a la izquierda de tanto. Al hacer esta acción, van a un nuevo estado, ¿sí? Y la observación que es, supongan que tienen una cámara que solo observa colores. Entonces, cuando yo observo, voy a ver rojo o verde o blanco, ¿sí? Entonces, yo no sé dónde estoy, ¿sí? No sé mi estado. Es incierto, no lo puedo observar, no puedo observar el piso y ver marcada la coordenada X y Y. Pero, como sé qué acciones realicé, entonces digo, a ver, observo, y al observar, yo puedo, con la acción y la observación, decir dónde puedo estar en el estado. Entonces, imagínense que hago varias acciones, mover a la vuelta, izquierda, etc. Y de repente, pues voy haciendo, en cada acción voy haciendo observaciones, y al último digo, bueno, dado que observé esto y esto, ¿en dónde puedo estar? ¿En qué pieza? ¿O en qué coordenada X y Y? Y va a haber una incertidumbre para X y una incertidumbre para Y, y puedo hacer preguntas muy específicas, regresando a lo que nos llevó acá, pues de decir, bueno, si te doy las N observaciones, entonces ¿cuál es el estado más probable? ¿Sí? Y todo esto ya está hecho. Si ustedes lo quisieran hacer de A a Z con probability, pues sería más pesado. Entonces, como son modelos que ya existen, ya no tenemos que estar nosotros construyendo. Y además, pues tenemos toda esta serie de métodos que nos dan solución a los problemas más típicos. ¿Qué otra cosa tenemos en probability? Bueno, hay casos en los cuales la solución a una pregunta, pues como vimos, finalmente era una serie de sumas, ¿sí se acuerdan? Para preguntar P de X habiendo Y, pues, y resolver esta pregunta tenía yo que sumar en las variables que no aparecían en esta pregunta, y eso pues me daba un resultado que yo iba a explotar. Entonces, hay casos en los cuales no vale la pena hacer la suma, porque existe una solución, en inglés se dice una closed form, ¿no? Una solución directa, es decir, multiplicas tal cosa por tal y ya, no tienes que estar haciendo la suma, ¿no? Es como si ustedes les dijeran cuánto es 20 por 20. El método tradicional sería pues ir 20 más 20 más 20 más 20, pero ustedes saben que pueden hacer 20 más 20, pues hay un método que dice, pues multiplico aquí tal por tal, luego lo sumo y ya, ¿no? En vez de estar sumando. Y obviamente hacer eso es más rápido. Bueno, pues así hay métodos en los cuales no tienen que estar ustedes haciendo esas operaciones. Entonces tenemos, por ejemplo, pues varias cosas para aprendizaje donde vamos a poder hacer tales cosas, ¿no? Bueno, en aprendizaje tenemos Data Source Descriptors, es decir, una estructura que me permite leer mis archivos en CSV, ¿no? Command Separate Version, creo que es el equivalente de lo que quieres decir. Cuando tienen en Excel, ¿no? Salvan en modo texto, separado con puntos y comas o comas. Entonces, si ustedes quisieran aprender una serie de datos, por ejemplo, el P de dir, sabiendo la proximidad del objeto, en el ejemplo que dimos del robot, podrían tener todos esos datos en un archivito, lo leen y lo aprenden, ¿no? Entonces es muy útil. Tenemos
pues un módulo para el aprendizaje de Maximum a Posteriori Learning. Ustedes tienen una serie de datos, dicen estos datos vienen de una distribución normal. Entonces hay un método que nos dice, bueno, cuál es esa distribución la más probable de entre todas las distribuciones normales, cuál es la más probable. ¿Sí? Tenemos Maximum Likelihood Learning, Expectation Maximization Algorithm y también podemos aprender modelos. ¿Sí? Por ejemplo, en el Maximum a Posteriori Learning, como les decía, pues ustedes pueden tener una distribución como esta, ¿sí? P de teta D por dato es igual a ¿qué? P de teta que multiplica a P de D saliendo teta. Un ejemplo de esto es una distribución normal para la cual yo conozco, por ejemplo, la media, ¿no? Puede ser un parámetro. Supongan que la desviación estándar está fija. Digo, bueno, pues, si yo te doy teta, la media de esa distribución, entonces los datos que yo obtengo dependen de esa teta, ¿no? Entonces, si recuerdan, es una distribución normal, es algo así, ¿sí? Si yo hago una serie de tiros aleatorios, pues lo más que voy a obtener es esto por acá, ¿no? Este valor acá de X, muy poquitos de este valor y así. Entonces ese va a ser el D, es un ejemplo de cómo se utiliza. Entonces, ¿están de acuerdo? Esta joint distribution es así. Si yo pregunto cuál es teta, porque no lo conozco, solo tengo los datos, ¿sí? Digo, ay, ¿cuál será el teta más probable sabiendo que tengo este dato? Entonces eso sería equivalente a esta multiplicación, ¿sí? Tendría que multiplicar cada uno de los tetas posibles con esta distribución aquí. Entonces, bueno, dado que tenemos un máximo a posteriori, no necesitamos hacer eso, ¿sí? Por ejemplo, para la binomial, sabemos que la solución a ese problema va a ser esto. ¿Y esto qué es? Bueno, en realidad, después de muchas observaciones, esto viene siendo también una binomial, su forma. Entonces, pues, al resolverlo, yo ya sé que esto va a ser una beta también con los parámetros A más R, B más N menos R. ¿Sí? Ya no tengo que aventar todas las multiplicaciones que me está sugiriendo esta ecuación. Eso ya está implementado. Ya está implementado. Entonces, aquí nada más es para que ustedes sepan que para una ley beta binomial, pues si tuvieran varios datos, lo que obtienen como update, pues tienen la misma fórmula, ¿no? Entonces no es necesario hacerlo con un programa, ¿no? Hay muchas simplificaciones en Ruby. Sí, exacto. Hay muchos lugares donde se puede simplificar la cosa, pues, o hay un método para que tú hagas la pregunta directa, o bien dentro, cuando haces el programa bayesiano, sí se puede simplificar, se simplifica. Son dos cosas diferentes, dos usos diferentes también, y hay que saberlo, porque ustedes pudieron haber dicho, bueno, el aprendizaje de esa distribución, pues es esta joint distribution, hago la pregunta, esa la reinyecto y así me voy, ¿no? Pero no tiene caso. O sea, existen los métodos. Y bueno, pues tenemos varias distribuciones que ustedes pueden utilizar, ¿no? El expectation maximization es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una colección de distribuciones. Por ejemplo, revolvemos nosotros en una caja, revuelvo una cantidad de pelotitas de un tamaño, otra cantidad de otro tamaño y otra cantidad de otro tamaño, ¿no? Las revuelvo, tac, bien, y saco una pelota y les digo, este es del tamaño 1, saco otra, este es del tamaño 1.
saco otro, este es del tamaño 2, saco otro, este es del tamaño 3, y así. Entonces, después de una serie de veces que ya saqué pelotitas, yo les digo, a ver, dime qué proporción hay de las pelotas 1, qué proporción de las 2 y qué proporción de las 3, ¿sí? En probabilidad esto se utiliza mucho cuando se quiere evaluar cuántos productos defectuosos hay, por ejemplo. Pero aquí vamos a hacerlo un poco más complejo. Ahora yo les digo, es que hay 3 poblaciones, una población de mexicanos, una población de americanos y una población de guatemaltecos. Cada población pues tiene su media, ¿sí? Y su desviación estándar en la altura de las personas, ¿sí? Si ahora yo revuelvo esas 3 poblaciones y hago un muestreo, es decir, saco personas y las mido, yo podría decirles, bueno, ahora dame, pues, cuál es la combinación de esas 3 distribuciones normales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? El Expectation Maximization algoritmo va a tener una distribución ahí inicial, ¿no? Con los primeros datos, y conforme van sacando ustedes datos, va a converger, ¿sí? Va a decir, ah, bueno, pues después de todos esos datos llegué a tal cosa, ¿sí? Si vieron cómo se movía ahí, ¿no? Estamos simulando que llegan los datos y se mueve esa población. Bueno, ahora, algo también muy importante que van a tener en Probity es que ustedes van a poder escribir un programa y van a poder serializar ese programa. Van a poder escribirlo en un archivo XML que va a ser interpretado por otro programa en Probity, ¿sí? ¿Qué ventajas le ven a esto de serializar un programa? Así como más o menos lo conceptualizas, lo escribes. Ajá. Ahí no te preocupa tanto por los aspectos de programación, sino que así como está conceptualizado, lo codificas en algo tipo XML. Eso me imagino que se traduce a código para ejecutarse con el motor de código. Exacto. Lo vamos a escribir en XML y a partir de otra máquina, no importa qué arquitectura tenga esta máquina, lo voy a poder leer y lo voy a poder interpretar, ¿sí? Entonces esa es una ventaja muy grande, porque ustedes pueden tener pues su programa en una máquina y decir, ah, bueno, ahora lo voy a ejecutar en otra, o enviarlo a un robot, ¿sí? Que tenga una memoria más pequeña. Hacen la pregunta en su máquina y le envían nada más la respuesta, no le envían todo el programa, ¿sí? Ahora, un caso más interesante es cuando tenemos lo que es los Diracs, que mencioné hace rato. ¿Qué es un Dirac? Bueno, es cuando la probabilidad de S sabiendo K es igual a ¿qué? A 1 si S es igual a F de K, y 0 de otra forma. Hace rato les mencionaba el caso del doble D. Entonces, probabilidad que 8 sea el doble de 4 es igual a 1 si 4 es igual al doble de 4, ¿no? A 2 veces 4, y 0 de otra forma. Entonces, 8 es igual a 2 veces 4, sí, entonces 1, si no 0. Por ejemplo, probabilidad de que 8 sea el doble de 3, bueno, 8 igual a 2 por 3, no, entonces 0. ¿Sí? Entonces, nada más es un punto, no es como la distribución normal en la cual pues, hay varias posibilidades. Entonces ahí es muy útil. ¿Sí? ¿Eso para qué exactamente, para qué es útil? Por ejemplo, quiero calcular, vamos a ver un modelo, por cierto, quiero hacer un modelo para la suma de dos datos. Entonces tengo probabilidad de puntos 1, probabilidad de puntos 2, probabilidad de suma, sabiendo puntos 1 y puntos 2. Es exactamente esto, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Tiro los dados y te digo 10. ¿Qué voy a preguntar?
voy a preguntar probabilidad de puntos 1, puntos 2, sabiendo suma igual a 10. Si los dados no están cargados, entonces te va a decir, bueno, 10, las combinaciones son estas, 1 con 9, 2, no, 1 con 9 no se puede, estoy viendo a ver si están despiertos, 4 con 6, ¿sí? 5 con 5, o bien 6 con 4. Entonces, cada uno de esos va a decir la probabilidad, este es un tercio, este es un tercio, este es un tercio. Pero si tú tienes, entre los dos dados, tienes uno que es más cargado que otro, te va a decir, este es más probable, ¿no?, que estos dos. Entonces ahí se usa. Y es muy común tener casos como ese, ¿no? Entonces en Probity lo que van a hacer es dar la función en C y construir lo que se llama el functional Dirac. A esto se le va a llamar un external function, ¿sí? Entonces, normalmente ustedes lo harían así, fíjense. Y esa es la ventaja de la serialización. Imagínense, tienen un programa y dicen, ok, voy a escribir esa función, le escriben, dicen P external function, suma puntos dice, esto, aquí, esta función va a tener que estar escrita en C++. Y luego dicen P functional Dirac, le dan esta sum aquí y ya, ¿sí? Pero tuvieron que haber escrito este add dice, ¿sí?, con sus argumentos. Esta es la salida y estas son las entradas, hacen lo que sea necesario para sumarlo. Fíjense, esta add dice es la que le di acá, ¿sí? Entonces yo tuve que escribir esto en C. Hago mi programa en Probity, lo serializo. En este punto, si lo envío, la otra máquina no podría hacer un llamado a esto, porque yo no puedo serializar el código. Lo que puedo serializar son los objetos del API, ¿sí? Entonces Probity tiene algo, este sería el equivalente del programa, tiene algo en el cual ustedes ponen el código como una cuerda, ¿sí?, un string, ponen el código C, ¿sí?, y se lo pasan como argumento. Entonces aquí, fíjense, string myCode, y eso sí lo puedo serializar. Probity tiene un compilador de C integrado, entonces ya no hay ningún problema, porque si no fuera así tendría yo que ligar el otro programa donde lo envié con, pues, las diferentes funciones, ¿no? En este caso ya no. Y podemos imaginar escenarios muy padres, ¿no? Porque Probity tiene una interfase en Excel. Ustedes pueden crear su red bayesiana, definir sus variables, lo envían a una supercomputadora. ¿Por qué lo hice aquí? Pues porque es más cómodo hacer el modelo con grafiquitas que estar programando. Hago mi pregunta, lo envío a una supercomputadora y la respuesta se lo envío a mi robot, por ejemplo, ¿sí?, que tiene una memoria muy pequeña. Aquí, ¿por qué lo envié? Es que la pregunta tenía muchísimas sumas y como necesitaba una respuesta muy rápido, pues así lo hago, ¿no? Y ya. Entonces es una ventaja muy grande. Entonces, Probity, tenemos lo que es el Computable Object y tenemos las distribuciones y las distribuciones condicionales. ¿Por qué dice kernel y aquí conditional kernel? Lo que pasa es que antes Probity en algunas preguntas hacía simplificaciones, no hacía la normalización por default, y como no se hacía la normalización, pues no se podía decir que eso fuera una distribución de probabilidad, porque la integral no iba a dar a 1, ¿sí? Entonces, bueno, se dijo, bueno, es un kernel. Actualmente ya lo cambiamos, ya hace la normalización por default
y aquí pues en vez de llamarse kernel se llama distribution, y aquí conditional distribution. Tienen diferentes distribuciones, la uniforme, la tabla de probabilidades, bell shape, joint distribution, etc. Lo mismo, tienen distribuciones condicionales. ¿Sí? Tienen para cada una de las distribuciones posibilidades de construirla de diferente manera. Veamos una distribución normal, condicional. Entonces, la distribución normal es esta. ¿Sí? ¿Qué puede variar en una distribución normal? Bueno, pues puede variar lo que es la media, ahí la tengo con esa media. Si yo cambio la media y dejo la misma desviación estándar, bueno, puedo obtener otra que esté por acá, ¿no? Pero el ancho es el mismo. Sí, puedo tener otra que esté por acá. Entonces, yo puedo tener aquí, pues tengo, si ven en las opciones de conditional normal, tengo la variable de la izquierda y después tengo como variable la media y como variable la desviación estándar. Entonces, no nada más esta distribución se mueve así, ¿sí? Una vez que defino la media, sino que también o se hace más gorda o más flaquita, porque estoy variando lo que es la desviación estándar. ¿Sí? Pero puedo tener una condicional en la cual pues solo la media sea variable y la desviación estándar esté fija, por eso dice PL float, la doy. Entonces en este caso que pinté aquí, lo gordito no cambia, lo que cambia es la posición. Puedo tener la inversa, aquí estoy fijando la media y estoy haciendo variar la desviación estándar. Entonces tengo esta de acá, pues yo sé perfectamente dónde está la media, ¿sí? Lo que cambia es la desviación estándar, ¿sí? Una desviación estándar más pequeña o una desviación estándar más grande, ¿sí? Y obviamente después pueden hacer combinaciones porque pueden decir, no, es que sabes que la media es una función de otra variable, ¿sí? Pues sí, lo pueden hacer, no nada más dos variables, pueden tener, la media se pudo haber calculado como la suma, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la suma de la altura de dos pobladores? Ah, bueno, pues es que entonces, como tengo los pobladores y vienen de la misma región, pues va a ser la misma media y la misma desviación, entonces pues tengo que hacer sumas, ¿no?, de una misma media, pero si vienen de dos poblaciones diferentes son dos medias diferentes, entonces es la suma del primer poblador más la suma del segundo poblador y a su vez pues de la altura, perdón, la altura viene de unas distribuciones normales, ¿no? Pues, bueno, se puede complicar tanto como nosotros queramos. Entonces, fíjense, vamos a ver un pedacito de código de Probity nada más para que se den una idea de cómo está este rollo, qué es lo que va pasando. Vamos a crear, por ejemplo, aquí un P uniforme, P de A, y le paso la variable A. Ahorita no muestro cómo creo la variable A, pero pues va a ser muy fácil, ¿no? Ahora digo P conditional bell shape, P de B, A. Es decir, aquí es P de B saliendo A. Entonces doy las dos variables B y A, y acá pues di el 10. La media es A, la desviación estándar es 10. Entonces, al hacer esas dos líneas que están en rojo, fíjense, hice la creación de la uniforme y la creación de esta distribución, ¿va?, en la cual estoy variando lo que es la media. ¿Por qué la estoy variando la media? Porque A es una variable y A es una uniforme acá. Obviamente no puse todas, ¿verdad?
Nada más estoy poniendo una parte para que vean qué es lo que está pasando. Bueno, ¿qué es B? B es la variable que una vez escogido A se comporta como yo digo acá, con una bell shape, una normal, nada más que discretizada. ¿Sí? Si yo digo que A es igual a este valor, es creo 5, entonces ya tengo que B es esto, su distribución es esta. ¿Sí? Entonces, una vez que escojo A, yo ya puedo decir cómo se comporta B. ¿Sí? Es como decir, bueno, tengo probabilidad de la altura sabiendo la nacionalidad. Una vez que me dices la nacionalidad, ya voy al sistema de estadísticas, ¿no? Y veo cuál es la, ¿no? En México quizás sería, dame el estado, voy al INEGI y veo cuál es la curva. ¿Sí? Entonces aquí, cuando yo digo bell shape, P de B sabiendo A, no he dicho nada más que tengo una colección de distribuciones donde la media está en este rango con una probabilidad uniforme y tiene, si ven acá, una desviación estándar que es fija de 10. Entonces lo único que está haciendo es variar, ¿no? Entonces, ahora digo, ok, ¿qué pasa? Si hago un tiro aleatorio de P de A, en mi variable que definí acá, AB, entonces ese tiro aleatorio únicamente está influyendo a la variable A, ¿sí? Porque P de A porta sobre A y no sobre B. B se va a quedar como estaba, porque tuviera. Cuando inicializo las variables, pues se inicializan a sus valores iniciales. En ese momento tiro un valor acá, ¿sí? Ya conozco A. Entonces ya seleccioné la distribución de B. Me puedo olvidar de las demás, ¿sí? Cuando yo hago un instantiate, es como si hubiera yo hecho en SQL un select, nombre del estudiante, apellido, where, ID igual a tal. Ya. ¿Sí? Es lo mismo, nada más que aquí pues hago un instantiate para recuperar esta distribución que corresponde a este valor y después hago un draw, un tiro aleatorio. Entonces acá pues selecciono por ejemplo este, ¿no? De acuerdo a eso. Y ya si lo pusiese en la computadora, pues tendría estos valores, por ejemplo, ¿no? Puedo hacerlo así, pero acuérdense que está la joint distribution. Entonces lo puedo hacer todavía más simple, porque si construye una joint distribution, entonces le digo, bueno, pues haz un draw de A y B, ¿no? De un A y un B. Y probability va a hacer exactamente lo que nosotros hicimos a mano. Le digo, bueno, este es un uniforme, tac, ahí está. Esta es una bell shape, va a crear las bell shape. Después dice, créame la joint distribution AB, que es igual a P de A que multiplica a P de B sabiendo A. Y ahora hazme, con esa joint distribution, hazme un draw. Y como probability sabe que la joint distribution B depende de A, pues va a tirar primero un punto en A y después va a tirar un punto en B y les va a dar el resultado. ¿Sí? Entonces esto les da una idea de los mecanismos que hay dentro de probability. Crear una joint distribution pues no va a ser nada más que eso. Darse cuenta de las dependencias que hay en la joint distribution, y si se trata de un draw, va a decir, ah, primero tengo que tirar este, luego tengo que tirar este, y luego se va en cadena. Si tengo que calcular tal cosa, ah, tengo que hacer la suma. Todo eso lo vas a resolver probability. Van a tener un método que se llama ask, que pues es el método que más van a utilizar quizás, porque es el que les permite hacer las preguntas. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, pues el ask va a tener esencialmente las variables a la izquierda y a la derecha, ¿no? El search and known. Y después van a tener toda una serie de parámetros. Es que quieren
que esta pregunta se calcule exhaustivamente o no. ¿Se acuerdan de lo que decíamos de Pepito, no? El chiste de que, a ver, hoy se trata de responder lo más rápido posible. ¿Cuánto es 3 más 3? 9, profesor. Lo otro, ¿cuánto es 5 más 5? 10, profesor. Pepito, ¿cuánto es 9 y 9? 20. Oye, Pepito, no es 9, es 18. Bueno, ¿qué quiere? ¿Rapidez o precisión? Es eso, aquí, ¿no? Entonces, a Probity le van a poder hacer esa pregunta, decirle, bueno, dame el best, el mejor, el más probable, pero aproximado, porque no me da tiempo calcular todo, ¿no? Después tienen el método compile, que no hay que confundirlo con compute. Compile lo que hace es transformar la pregunta a una tabla. Como les decía también en uno de los primeros cursos, cuando ustedes hacen la pregunta, esa pregunta se guarda como una expresión matemática, ¿sí? No se evalúa nada, como en Maple o Matemática o MATLAB, cuando hacen una integral, pues les saca la integral, pero no les resuelve nada para x igual a 10, ¿no? Entonces, ese es el compute, evalúa para x igual a 10. Y compile toma la expresión y dice, para todos los posibles valores de x, transfórmalo en una tabla, ¿sí? Vamos a tener colección de distribuciones. Como vimos, pues en el ejemplo de P de B sabiendo A, era una colección de distribuciones donde A variaba. Y todas esas distribuciones, la colección de distribuciones, eran de la misma familia, eran normales, ¿no? Vamos a poder tener métodos en el cual voy a poder combinar, es decir, para tal valor es esta, 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 de A, ¿no? Entonces, no nada más una familia de distribuciones de la misma forma, voy a poder poner lo que se me antoje. Voy a poder combinar distribuciones y Probity va a poder hacer las simplificaciones necesarias. Por ejemplo, aquí tenemos la combinación de dos bell-shaped y corresponde a la altura de dos poblaciones, este ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí que la media en una región de África es 170 y pues hay otra población que son los pigmeos con una media de 120 centímetros. Entonces tenemos estos dos. Si yo combino esto por medio de un Pell Distribution Table, las dos distribuciones, con una probabilidad de mezclar las dos poblaciones, ¿sí? Aquí yo digo, bueno, es que la población de los no pigmeos es más grande que la población de los pigmeos. Probabilidad de ser no pigmeo y probabilidad de ser pigmeo. Cuando ustedes combinan esas dos poblaciones y hacen la pregunta P de altura, sabiendo nada, pues les va a dar una combinación como esta, ¿sí? Esa es la distribución de la altura. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestro primer ejemplo con las variables. Y para la próxima clase les voy a pedir que traigan impreso el documento que se envié, David, no sé si se los permitiste, no sé si alguien ya lo tiene impreso, pero para la próxima es esencial, ¿no? Entonces, por favor, tráiganlo impreso para que podamos avanzar bien. Entonces, este ejemplo, ¿sí? ¿De qué se trata? Vamos a ver cómo se definen variables. Entonces, vean, aquí voy a definir dos tipos. P integer type rango, que va de 0 a 10. Después tengo entero también de 0 a 120, que es la edad. Y después digo P real type, peso, de 40 a 140. Después tengo P real type, altura,
0.2 a 230 y después hay un 200 acá. Estas yo creo que les queda claro, ¿no? Definí un tipo de 0.10, de 0 a 120, el real pues también un tipo que va de 40 a 140, pero ¿por qué tiene un 200 acá? Bueno, es que le estoy diciendo discretiza en 200 intervalos, ¿sí? Este está discretizado, este no está discretizado, ¿sí? Ahora voy a definir variables. Per símbolo, rango. Rango entre comillas es el print name, es decir, cuando hago cout en C++, de rank va a imprimir rank. Si le ponen ahí mi rango, pues va a imprimir mi rango. Y su tipo. En ese momento yo estoy diciendo que ¿es como poner una etiqueta? sí, el print name es una etiqueta, su etiqueta, ¿sí? Y con el tipo, pues tú dices rank era de 0 a 10, ¿sí? Es lo que estoy diciendo. Primero construía este tipo, después la variable y dije que esa variable pertenecía a ese intervalo, ¿sí? Después lo mismo para edad, lo mismo para altura, lo mismo para peso y después aquí tenemos uno diferente. Todos estos son per símbolo, es decir, una variable. Y después tengo arreglo. ¿Qué es per array? Per array es una colección de variables del mismo tipo, ¿sí? Aquí estoy diciendo que es la altura de sus ancestros. La altura de sus ancestros debe de ser del mismo tipo. ¿Y de qué tipo es? De height type. Y luego tiene un 1 y un 2. ¿Qué quiere decir el 1? Que es de dimensión 1 y que tiene 2 posibles valores, ¿sí? Aquí, pues, esta manera de hacerlo es particular porque pues, no tenemos acceso al compilador, ¿verdad? Esto es nada menos que en C sería un corchete y ese corchete pues tendría un 2 dentro, ¿no? O en Java incluso también se hace así, creo, para definir un arreglo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en C o en C++, harían algo así como int, ¿no? A h de 2, ¿sí? Si yo quisiera que tuviera 5, pues aquí cambio este a 5. Ahora, si quiero algo como int AH de 2 por 3, ¿cómo le hago aquí en el array? Bueno, es muy fácil porque tengo 2 dimensiones, entonces este 1 sería un 2, ¿sí? Tengo 2 dimensiones, y luego la primera dimensión tiene 2 valores y la segunda dimensión tiene 3 valores. Si ahora quiero esto, son 3 dimensiones, cambio este valor por 3, ¿sí? Entonces aquí el número de parámetros depende, es variable y depende de el primer número, indica cuánto sigue el siguiente, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende?
lo que estamos haciendo? Ahora, en ese momento yo creé las variables, como les dije, símbol es una sola, el array son varias. Yo puedo juntarlas, crear un PEL variable y decir la información física está compuesta por weight, height, ancestors, height, y la puedo imprimir. En ese momento hace la concatenación de las variables en una sola, que se llama physical info. Lo pude haber hecho así o lo pude haber hecho así, ¿no? Perdón, acá le voy a agregar algo más. Digo, bueno, esa es la información física y ahora la información de la atleta es la physical info con la edad. Entonces, a lo que ya tenía yo antes le agrego la edad, la concateno, ¿sí? Y la despliego. Y lo que decía antes, lo pude haber hecho también así. Decir, la physical info es esto y esto y esto y esto. Lo imprimo y el resultado pues, va a ser el mismo, ¿no? ¿Cómo lo imprimo? Con el Seout. No, pero... ¿Qué es lo que va a imprimir? Ahorita lo vamos a ver, para que salgan de duda. Aquí en este caso va a imprimir los print name que pusimos, ¿sí? Aquí, pues básicamente va a ser lo mismo, porque si se dan cuenta los print name tienen el mismo que utilicé como nombre en C++, ¿sí? Weight, height, age, ¿sí? Entonces se va al imprimir esto, al imprimir physical info, se va a imprimir weight con height, con ancestors height, pero como ancestors height es 2, el 0 y el 1, porque es un arreglo aquí, ¿sí? Entonces va a imprimir ancestor height 0, ancestor height 1, ¿sí? Bueno, después pues también lo pude haber hecho así, crear el PEL variable atlet info 2, decir que atlet info 2 es physical info y después decir atlet info 2 sombrero igual edad. A lo que tenía antes le agrego la edad y lo imprimo, ¿sí? Y ya. Entonces ahora les voy a pedir que ahí en su programa, en el makefile, cambien el nombre, por favor. Ahora les digo el nombre de este primer programa. Entonces, este primer programa se llama Multiple Types. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Con el CPP? No, sin el CPP, solito se lo va a poner donde dice SRC Name, me parece que lo llamé. Pongan Multiple Type. Aquí, tal y cual está escrito aquí. ¿Sí lo alcanzan a leer o sí, más grande? Exactamente. Quitamos censos y ponemos... Ajá, exacto. Quitan sensors y ponen multiple types. El CPP ya se lo agrega después, ¿verdad? Sí, solito le va a agregar. Ya lo compilamos. Ajá, ya que lo cambiaron, lo salvan y le dan compile, porque si no lo salvan, pues va a decir que no hay nada que hacer.
ya debe de decir que terminó la compilación, ¿sí? Y ahora van al shell y corren el programa, le dan /multiple types. Para completar podemos utilizar el tab, ¿sí? Return, y van a ver lo que se imprime. Y vean, pues vean el código, vean lo que corresponde, ¿no? Ahí la definición y después los print que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, como ejemplo, ustedes los archivos estos los pueden abrir, pueden hacer con Emacs, hagan open para que cambiemos algo en el programa. Entonces vayan a Xemacs, bueno, vean si quieren la salida, analícenla primero. Lo que tienes ahí. Ajá, exacto, son los CAU. Sería la línea 41, la línea 45, la línea 50 y la línea 55. ¿Sí? Hagan, para que cambien el print name, vamos a hacer como ejemplo, ¿no? Para que vean lo que cambian. Denle ahí a Emacs, hagan open. Hay un directorio que se llama examples, denle clic a examples y return. Y luego src, le dan return. Y ahí van a ver el ejemplo, ¿sí? Multiple types, le dan return, y ahí, bueno, tienen el programa y cámbienle de print name, por ejemplo, no sé, pasen los nombres a español, unos 2 o 3 nombres, en vez de weight, pongan peso, o rango, en vez de rank, o age, pónganle edad, ¿sí? Lo salvan, le dan save. Regresan al makefile, dándole clic, le dan save y luego le dan clic a donde dice makefile en una de las pestañitas y otra vez, ya que están en makefile, le dan compile. Lo vuelve a compilar y después ya nada más lo vuelven a correr en el shell. ¿Sí? Entonces ahí otra vez con el punto slash variable types y van a ver que ahora las variables se imprimen con los nombres que ustedes pusieron. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer uso de Emacs. Le doy un example y le doy return y llama. No te abre el... Tengo que extraer los A ver.
a dejarle acá y les pido por favor entonces que para la próxima sesión, entonces el martes nos vemos, ¿no? Martes 8:30, ahora de 1204. En la próxima sesión, por favor, impriman este documento que va a ser muy útil para que puedan ustedes ver el código y ver las salidas y podamos hablar directamente haciendo relación al número de línea, etc. ¿Sí? Bueno, pues gracias y nos vemos el martes, la próxima sesión.